¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Hoy sí vamos a hacer un videíto de esos que hacemos los viernes, los sábados a la mañana, o porque no los lunes, donde por ahí abordamos experiencias personales, anécdotas, en fin. Miramos un poquito por el espejo retrovisor y bueno, vamos viendo alguna experiencia, alguna anécdota que por ahí a alguno le sirva, por ahí a alguno lo entretenga, o quizás por ahí, como hay muchos videovidentes que no les interesa absolutamente nada y simplemente quieren ver una herramienta. Por eso hago este video cortito de la llave Baco HD 142. Que bueno, las mías, dado que tengo dos en funciones, a una le falta un poquito, a la otra ya le llegó la jubilación, se jubiló, pero no por falta de mordida, no por que se haya doblado, no por ninguna falencia técnica. Ni tampoco por ningún tipo de falencia en el desempeño de las tareas. Esa llave podría seguir trabajando muchísimo, no agarró juego en los remaches, la verdad, una unidad espectacular. Yo comenté que he roto una en la zona de la varilla, de hecho subí fotos en su momento, todavía no hacía videos, o sea que tenía las fotos, pero sí las subí a la comunidad. Aparentemente la varilla con la tuerca de registro, venía soldada a lo que es el resto de la mordaza móvil y bueno, era un área sensible, uno que por ahí, bueno, necesita imprimir torque, fuerza en la unidad, no resistió y se partió. Quiero que sepan que la que me mandaron en reemplazo de esa, yo la garantía la llevé adelante por intermedio de la bulonera BOM, donde la compré y bueno, no fue tan rápido, ni tan directo, ni tan versátil en aquellos años como lo es ahora. Ahora uno se comunica con la página mediante facturas, fotos, videos, llegan a la conclusión o no de que la unidad amerite o no un cambio. De hecho, en el canal van a ver, y digo van a ver porque no soy de decir miren los videos, pero no tengo la posibilidad de volver a hacer ese contenido. Entonces sí me veo en la obligación de decirles, si quieren ver cómo es el proceso de garantía, mírenlo en el canal. Porque bueno, si se trata de la descripción de una llave francesa, obviamente la agarro y hablamos nuevamente. Pero cuando ya es un contenido que no puedo hacer porque fue algo del momento, me veo en la obligación de decirles, muchachos, fíjense en el canal. Espero ser claro. Pero bueno, para esas personas que no les gusta los videos largos y las anécdotas, y por ahí dicen, ¿a mí qué carajo me importa lo que le pasó a este Gil? Yo solamente quiero ver la llave. Bueno, para ese tipo de gente, que no es ni bienvenida ni malvenida al canal, son distintos gustos. Quiero que sepan que compré por 45 pesos en un corralón donde yo compro siempre, que ya he subido algún videíto de lo que se denomina la juguetería, una 142 HD nueva, con una apertura de 55 milímetros. Bueno, subí a propósito o adrede ayer un pequeño video, un short, del estado de mi 142. Que vuelvo a repetir, se la ve fea, se la ve oxidada. Tengan en cuenta que son herramientas que trabajan en la tierra, en la humedad, en el agua y tiene tanto uso que se peló toda la pintura. La herramienta quedó desnuda producto del uso. Esta, bueno, ya viene con la varilla incorporada en lo que es la mordaza móvil. Obviamente, esa condición también las trajo las dos unidades que compré.
Una se jubiló, la otra todavía le falta un poquito, porque bueno, pude comprar una sola. Si no, jubilaba las dos juntas. Pero podía haber traído las dos. Lo que pasa que bueno, trato de no excederme mucho en lo que es la compra. Además, trato de que las cosas sean equitativas. La otra, como entró en una instancia posterior que la primera, que se va a jubilar y va directamente al altar de las herramientas, correspondía y ameritaba que primero se retire ella. Tano, ¿estás tan mal de la cabeza que tenés esos berretines con así? Tengo esos berretines y los amigos que me conocen desde siempre saben que soy así. Esta es la herramienta, esta es la unidad en cuestión. Es una Baco 142 HD. HD para los que no saben, si le preguntan a un afamado tester de herramientas, HD les diría que es hermoso diseño. Bueno, no. Hablando con gente un poco más entendida en el tema, quiere decir servicio pesado. Nada más que la traducción es en inglés. Yo el inglés no lo manejo. Obviamente la H corresponde a hard, de duro. Y bueno, la D corresponde a servicio en inglés. Sepan entender y sepan disculpar a quien les habla. Ustedes saben que la esquizofrenia me está consumiendo. Pero bueno, es una hermosa unidad, liviana. Si yo la comparo con la 142 antigua, que herramienta que amo, vamos a notar una diferencia de peso sustancial. De hecho, yo lo comenté hasta el cansancio. La primera vez que tuve en mis manos una de estas, dado que en la ferretería me dijeron, mira, llegó esto, la tenés que probar. Cuando la agarré dije, pero esto es una pico del oro gigante, no es una llave de caño. No, verdaderamente, sacando la rotura que hubo, que me la han reconocido y es la unidad que se jubila. No he tenido ningún tipo de problema. No agarró juego en ningún remache. La verdad, la herramienta se ha comportado muy bien. Armando cañerías hasta 1,25 pulgadas, hasta 1 pulgada siempre. Cuando otras de renombre en la octava rosca que he apretado en diámetro 1 pulgada, explotó como un pochoclo. Imagínense que si un tipo tiene una herramienta y la utiliza y la deja en el estado que, bueno, después quizás en algún video haga la comparativa entre el modelo 142 anterior, entre este modelo y también, ¿por qué no?, haga un video con la 142 completamente utilizada. Ya he realizado algún videíto de esos, si por ahí les gana la ansiedad, no es que les estoy diciendo vayan a ver los videos, ¿para qué están hechos los videos? No, yo lo hago de nuevo, no se preocupen porque por ahí no lo vieron, por ahí miran todos los videos, pero justo ese no. Yo lo hago otra vez, no hay ningún problema. Aparte, desde cuando uno hace ese video pasan un montón de cosas hasta la fecha. Así que bueno, nada, les quería mostrar, quería que la vean. Estos videos presentación son para que vean la unidad óptima, la unidad en su blister, en su packaging. La presentación la pagué 45 pesos. 45 pesos y me la traje. En la semana que viene voy a comprar la otra y voy a jubilar la segunda unidad. Yo generalmente trabajo con Watford, Hadever, están los videos, están las pruebas. Estas son las unidades que yo tengo, que empecé a dejar en segundo plano desde que comencé a hacer videos y bueno, hago devolución sobre herramientas que yo compro, como Watford, Hadever, Robust. Bueno, la Robust la amo. La herramienta Robust la amo. La Acesa que está colgada allá atrás la amo. Son herramientas intrínsecas. La Irimo 303 de 1,5 pulgadas es otra unidad que amo.
Pero bueno, estas están en un cajón donde si algo fallase, que esto responde un poco a la pregunta de Jonathan y quizás algunos otros amigos que me decían, Tano, vos llevas algo más contundente hasta que estés convencido y seguro de que la herramienta se la banca, como por ejemplo es el caso de Watfow, y siempre la tengo a mano porque esta es la unidad que queda en el taller. Esta es la unidad que queda en el taller. Las otras están en los bolsos, en las cajas, y cumplen maravillosamente bien las expectativas. Después puedo mostrar llaves por ahí de calidades que se podrían considerar inferiores a la que están viendo, pero que a mí me han dado un resultado supremo. A mí me han dado un resultado supremo, incluso la pinté de negro. Esta era una de la marca Crossman, no Crossmaster, Crossman. Porque bueno, vieron que siempre dije y tuve la teoría de que, pero eso es producto de andar mucho en obra y por sobre todas las cosas, uno anda mucho en obra y por sobre todas las cosas, mi paso por Industrias Baco me ha dejado enseñanzas sobre ese tipo de temas que uno generalmente, y los que no tenemos esa maldad, estamos trabajando concentrados en desarrollar la tarea. Bueno, hay gente que, y sin discriminar, sin meterse en nada, yo cuento experiencias laborales. Hay gente que está planeando desde su casa en qué momento apropiarse de la herramienta de uno. En este momento el tipo se distrae y la deja apoyada ahí. Él cree que uno se distrae. Uno la deja apoyada ahí porque siempre la deja apoyada en el mismo lugar y sabe dónde buscarla. Pero bueno, ya después, por ahí en el video que va a ser un poco más largo, dado que hay que ordenar el banco, quiero que sepan que acá, a mi derecha, está la montaña de herramientas que limpiamos el otro día. De hecho, hice un short, un video cortito, mostrando la montaña y diciendo, Tano, te dejaron solo, ahora tenés que ordenar esto. Y eso amerita hacer otro video. Tenía miedo que lo tomen a mal, qué sé yo. Porque bueno, hay gente muy susceptible. Que ustedes saben que a mí, la gente susceptible, no tiene otro destino que llevarse este paquete para Mendoza. Pero por ahí, si malinterpreta alguna persona que yo aprecio o considero un amigo, ahí sí me duele decir llévense este paquete para Mendoza. Pero bueno, como dije, Baco HD 142. Si hablan con gente que sabe, HD significa servicio pesado, su traducción en inglés. Si hablan con gente que no sabe, le van a decir que HD significa hermoso diseño, como por ejemplo que la PS significa P porque es una curva y S porque son dos. Así que bueno, gente, nada. Vendrán videos comparativos entre esta unidad, la unidad de generación anterior, o sea, la 142 a secas. Han visto mucho en el canal esas llaves. El peso es el doble, cansan los brazos, cuando hay que trabajar arriba. Bueno, esta es una herramienta liviana, cómoda y que va bien. Y vendrán videos como esos, comparativos entre un modelo y otro. Y también, cuando baje del canasto que tengo en el auto, la unidad jubilada, a la que le ponemos una guirnalda de, bueno, en este caso de cinta de peligro, pero para decorar un poquito. Quiero que sepan que eso no lo hice a modo, llamémosle, decoración, porque bueno, hay gente que verdaderamente está pensando ya que uno está loco en serio, cosa que no me preocupa. Pero bueno, nada, me había quedado un pedazo de cinta y nada, até ahí para que no se pierda después
la enrollaré y la guardaré porque esa cinta tiene un costo. Y cuando uno está trabajando en vía pública o dejó amurado algo, uno con esa cinta la ata en algún lugar, le pone una piedra en la punta y ya más o menos delimita el paso por donde por ahí a uno le complica que la gente pase. Si bien la calle es pública, pero si estamos trabajando en un nicho de medidor y qué sé yo, no pasa nada. Soy el primero en decir que no pasa nada. Pero la presencia de gas, bueno, si trabajásemos a reglamento tendríamos que estar con un matafuego al lado, si a reglamento de lo que es seguridad e higiene, no me refiero. Un matafuego al lado, con conos que los tengo, bueno, pero no vale la pena de a veces toda esa cosa, porque con la llave de paso cerrada está todo más que bien. No quiero prolongar mucho esto que pretendía hacer un video cortito, así que nada, los dejo en presencia de la nueva integrante del equipo, 142 HD, bueno, con su logo correspondiente del anzuelo y el pez. Para mi sorpresa dice Made in Argentina. Habrá que investigar qué tan cierto es esto. Quiero que sepan que los que están dudosos entre una N Rucci y una 142, desconozco ahora cuánto está la N Rucci. La digo con nombre y apellido porque yo fui un usuario de la herramienta y me reventó y me importa tres pepinos caerle bien o caerle mal a alguien. Yo fui el primero en decir que fue un caso aislado, como también conté que se me rompió la Baco y me la han repuesto. Obviamente esta no es la unidad, es la anterior. La garantía de Baco en aquel momento no era lo que es hoy en día, que es mucho más directa y rápida. Incluso uno puede ir a distintos puntos que ellos llaman distribuidores y ya tienen todo el informe. Cuando uno llega, ya saben qué unidades tienen que reemplazar y qué unidades uno tiene que entregar. Si uno no quisiese esperar a la camioneta del vikingo, como dice determinado afamado tester de herramientas. La llave Rucci, no, desconozco el costo, pero debe estar por arriba de lo que yo pagué esta, que bueno, a las pruebas me remito, la otra ha trabajado y la jubilo porque yo quiero. Van a encontrar una comodidad y una resistencia ante determinadas situaciones que la otra no la posee, y créanme o no, pero bueno, es la experiencia personal mía. Si están, yo recomiendo Watford, sugiero Watford, sugiero Jadever, sugiero Robust. De hecho, vamos a abrir mi caja de unidades definitivas. Van a encontrar una Robust de 1,5 pulgadas y una Robust de 1 pulgada, de las cuales no las cambio por nada. Pero si están orientados a querer tener herramientas de marcas de renombre, pásense sin dudarlo por alguna ferretería industrial, alguna ferretería que venda Baco, y cómprense la 142. 45 pesos para lo que dura la herramienta y para lo que pueden trabajar con ella, está más que bien. Desconozco cuánto está la Retrucci, pero quiero que sepan que yo 2 años atrás, cuando fue todo el quilombo, la pagué arriba de 50. O sea que imagínense la diferencia abismal económica que había en aquel momento con hoy en día, y cuánto estaría hoy en día. Así que nada. Después, bueno, háganle caso a los chetos que... terribles panchos. Saludos, gente. Disculpen que me prolongué demasiado, pretendía hacer un short, pero es el video presentación. Disculpen y ya me pongo quizás a grabar lo que sería el videíto de viernes. Saludos a los amigos.